Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre los diferenciales e incrementos a partir de una función de dos variables. Como la hemos estado trabajando en general, y la función es de dos variables, la función f de xy siempre la hemos estado asociando a la variable z. ¿Qué quiere decir? O en otras palabras, la variable z depende de las variables x y y. Y si nosotros tenemos incrementos en estas dos variables x y y, por ende vamos a tener un incremento en z. Están directamente relacionados o son directamente proporcionales, tanto la variable z o el incremento de la variable z con cada uno de los incrementos de la variable x o y, ya sea en conjunto o de forma separada. Vamos a estar definiendo los incrementos a través de delta x y delta y, que en general pues se van a ser conocidos como los diferenciales de x y de y, haciendo pues nuestra aproximación cuando los incrementos tienden a cero. Es importante pues remarcar ese hecho. Si esto ocurre y tenemos definida nuestra función y aparecen o existen incrementos en sus variables que la definen, por tanto, el diferencial de z o el incremento en z, haciendo esa aproximación, va a estar definido a través de la siguiente expresión. Tendríamos la derivada parcial de z con respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto de y por el diferencial de y. O también se puede notar de esta otra manera. Y podemos estar trabajando también funciones de tres o más variables, no es exclusivo para funciones de dos variables. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de variables, nos va a ir generando la cantidad de términos. En este caso, como la función se define solamente a través de dos variables, x y y, por tanto, va a estar constituida el diferencial de z a partir de dos parámetros. Y este principio nace directamente de lo que se veía en el curso de cálculo diferencial, cómo se define lo que es la derivada de la función con respecto de x, como la derivada de la función con respecto de x, básicamente es pues el f'. Si nosotros despejamos para obtener el diferencial de dicha expresión, pues va a ser la derivada de nuestra expresión con respecto de x por el diferencial de x. Ahora, como nuestra expresión depende de dos variables, pues va a tener dos términos. En este caso depende de uno, pues tendría un solo término. Vamos a realizar dos ejemplos para que quede claro cómo trabajar precisamente o determinar el diferencial de z a partir de expresiones. El primer ejemplo nos definen a z igual a 2x por seno de y menos 3x cuadrada por y cuadrada. Para esto entonces el diferencial de z va a ser la parcial de la función con respecto de x por el diferencial de x más la parcial de nuestra expresión con respecto de y por el diferencial de y. Entonces la primera derivada parcial va a ser la derivada parcial con respecto de x de mi expresión z, o sea 2x por seno de y menos 3x cuadrada por y cuadrada. Aplicamos propiedades de linealidad. Como estamos derivando de forma parcial con respecto de x, todos los términos que no sean x, que en este caso sería y o sus funciones dependiente de y, se van a considerar constantes, quedando entonces seno de y veces la derivada parcial, 2 veces seno de y, la derivada parcial con respecto de x, menos 3 veces y cuadrada, la derivada parcial con respecto de x cuadrada. Resolvemos cada una de nuestras derivadas. La primera pues, es un axioma de la derivada cuya resultante es 1, y la segunda derivada expuesta va a ser 2x, quedando entonces 2 veces seno de y menos 6 veces y cuadrada. Esa sería la parcial. Siguiente, ahora vamos a determinar la parcial con respecto de y.
de la misma expresión, pero ahora vamos a estar derivando con respecto a y. Entonces sería la derivada parcial con respecto a y de 2x seno de y menos 3x cuadrada y cuadrada. Volvemos a aplicar propiedades de linealidad de la derivada, pero ahora tomando en cuenta el hecho de que estamos derivando parcialmente con respecto a y, por tanto todos los demás elementos se van a considerar constantes y nos va a quedar entonces 2x veces la derivada parcial con respecto a y de seno de y menos 3 x cuadrada veces la derivada parcial con respecto de y cuadrada. Resolviendo cada una de las derivadas expuestas, la primera, su resultante va a ser coseno de y la resultante de la segunda derivada expuesta va a ser 2y, quedando entonces como solución 2x por coseno de y menos 6x cuadrada por y. Y por último, estructuramos nuestra diferencial de z y nos va a quedar como 2 veces seno de y menos 6y cuadrada, todo eso por el diferencial de x, más 2x por coseno de y menos 6x cuadrada por y, todo eso por el diferencial de y. Como pueden observar, entonces todo este término se sustituye y se pone en esa parte de la expresión y todo este término se va a poner en esta segunda parte, sustituyendo a fy. Vamos al segundo ejemplo. Nos proponen la siguiente expresión. Es w de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y ya que esta expresión depende de tres variables, por tanto el diferencial de w va a estar constituido primeramente por la derivada parcial de w con respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de w con respecto de y por el diferencial de y, más la derivada parcial de w con respecto de z por el diferencial de z. Entonces, como depende de tres variables, va a estar su diferencial, la de w, va a estar constituida por tres términos, estructurado de la siguiente manera. Entonces, primero determinamos la derivada parcial con respecto de x, y va a ser la derivada parcial con respecto de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Aplicando las propiedades de linealidad, nos va a quedar la derivada parcial con respecto de x cuadrada, más la derivada parcial con respecto de x de y cuadrada más z cuadrada. Y asocié de esta manera y cuadrada más z cuadrada, pues como estamos derivando parcialmente con respecto de x, tanto y cuadrada como z cuadrada van a ser términos constantes, por eso los asocié en uno solo, y dejé aparte solita a x cuadrada derivada parcialmente con respecto de x. Entonces las resultantes de cada una de estas derivadas, de la primera va a ser 2x y de la segunda derivada va a ser 0, pues estamos derivando una constante. Y nos va a quedar entonces 2x. Ahora la derivada parcial de w con respecto de y, realizando un proceso similar al anterior, su resultante es 2y y la derivada parcial de w con respecto de z va a ser 2z. Sustituimos en todos los términos y nos va a quedar 2x por el diferencial de x, más 2y por el diferencial de y, más 2z por el diferencial de z. Y es de esa manera vamos a estar determinando los diferenciales de una expresión que depende de dos o más variables. Vamos ahora a realizar un ejemplo de aplicación, por así decirlo, muy sencillita de este concepto de diferenciales. Por ejemplo, el de incremento de volumen. Podemos, con el tema de diferenciales podemos hacer aproximaciones, podemos hacer cálculos de error, entre otras cosas, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar cuánto volumen se incrementa una figura, un objeto de 3 dimensiones al sufrir en sus parámetros y cambios relativamente pequeños. Para esto nos piden precisamente que determinemos el incremento de volumen, o sea, cuánto incremento de volumen tiene este objeto rectangular. Si los parámetros sufren un incremento, cada uno de ellos, de 0.01.
centímetros. Todo está realmente dado en centímetros. En este caso, entonces, vamos a tener que tenemos un incremento, bueno, en este caso va a ser, lo vamos a llamar un diferencial de x de 0.0. Vamos a tener un diferencial de 0.01 centímetros, lo mismo para y para z. Los diferenciales o los incrementos que sufre son los mismos. Y precisamente nos piden cuál sería ese diferencial de volumen. Vamos a realizarlo de dos maneras. ¿Cómo lo estaríamos haciendo? Primeramente, en este caso tenemos un pequeño bloque, como habíamos dicho, con sus parámetros. Si este bloque se incrementara 0.01 centímetros en cada uno de sus parámetros, ¿sí? Y lo que estaría provocando precisamente que dicho volumen pues se hace más grande. Voy a tratar de ponerlo aquí. Sería un poco más grande. Eso es lo que estaría ocurriendo. Y por ende, más o menos así. Entonces vamos a tener un excedente de volumen. Entonces, ¿cuánto volumen se incrementa? Entonces, para esto lo que vamos a hacer primeramente es calcular dos volúmenes. Un volumen 2, que es cuando tiene un volumen 1, cuando los parámetros son en x50, en y20 y en z15. Después vamos a calcular un segundo volumen cuando los parámetros son 50.01 centímetro en x, 20.01 centímetro en y 15.01 centímetro en z. Vamos a hacer la diferencia de los volúmenes y vamos a calcular cuánto volumen se incrementó. Entonces voy a ponerlo aquí, método 1. Entonces lo primero que es encontrar el volumen 1 y que el volumen pues, de este objeto pues, va a ser x por y por z. No presenta ninguna dificultad, entonces x sería 50, y sería 20 y z sería 15. En este caso, pues realizando las respectivas operaciones, nos va a quedar, en este caso, de 15.000 centímetros cúbicos. Ese sería su volumen. Ahora, el volumen 2 es haciéndole el agregado a cada uno de los parámetros, ese diferencial o ese incremento que sufre, y sería 50.01 por 20.01 por 15.01 y nos da un aproximado de 15.020.085 centímetros cúbicos. Ahora sí, si realizamos la diferencia de volúmenes, o sea, el incremento de volumen va a ser volumen 2 menos volumen 1, o sea, 15.020.5085 menos 15.000, todos centímetros cúbicos, pues nos va a dar de 20.5085 centímetros cúbicos. Perfecto. Entonces, y eso sería una manera de resolverlo. ¿Cuál sería la otra forma de resolverlo? Es primeramente definir el diferencial. Como habíamos dicho, el volumen, ¿sí?, va a ser x por y por z, por tanto, su diferencial de volumen va a ser, en este caso, y por z por el diferencial de x, más x por z por el diferencial de y, más x por y por el diferencial de z. Obsérvese que en este caso ya hice un proceso más rápido y derivé parcialmente cada una de las expresiones. Lo que tenemos aquí pues, es la derivada parcial, la derivada parcial de v, con respecto de x. Lo que tenemos en esta parte es la derivada parcial de v con respecto de y en esta otra parte tenemos la derivada parcial de v con respecto de z. Cada
uno de esos términos multiplicados por el diferencial de la variable con respecto a quien hicimos la derivada parcial, ¿vale? Y ahora sí, sustituimos los valores. En este caso tendríamos a y por z, donde y es 20, z es 15 y el diferencial ese es el mismo para todos, sería 0.01, más siguiente sería x, que es 50, por z, que es 15, por el diferencial, más x, que es 50, por y, que es 20, por su diferencial. Aquí nosotros realmente, como el diferencial es el mismo, podemos factorizarlo aplicando un poco de álgebra y tendríamos 20 por 15 va a ser 300, más tendríamos después 50 por 15, que sería 750, más 50 por 20, que va a ser 1000. Realizamos la suma de cada uno de ellos y luego lo multiplicamos por 0.01 y nos va a dar un total de 20.5 centímetros cúbicos. Muy aproximado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Sí? ¿O cuál sería precisamente la ventaja? Y siempre, bueno, he justificado este tipo de procesos dentro de la ingeniería y porque a veces en algunos procesos nos piden hacer cálculos de error, o sea, el error que pueda presentar una pieza y, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería ese diferencial que representaría un error de volumen? Entonces, este diferencial de volumen que podría presentar una pieza si los parámetros son con ciertas características. En este caso, pues a través de un vernier directamente podríamos medir, ¿sí?, todas las piezas y todos los lados de todas las piezas o de algunas piezas dentro de nuestro proceso de producción. Pero, por ejemplo, para calcular el volumen de este objeto, pues ahí puede haber herramientas muy especializadas, claro que sí, o se pueden utilizar pues y algunos otros procedimientos, de tal vez se sumerja en un fluido y lo que lo desplaza y etcétera, ¿no? Entonces pueden hacer muchas cosas precisamente para medir el volumen que debería de tener la pieza idealmente y los errores que presentarían los volúmenes de diferentes piezas. Pero ahora, si no lo queremos si no tenemos precisamente el presupuesto para hacer el gasto, ¿verdad? Para ese equipo tan especializado o no tenemos tal vez el tiempo para desarrollar un experimento o poner el banco de pruebas, etcétera, armarlo nosotros mismos, pues precisamente este método es muy factible porque pues podemos observar que el error, ¿sí?, que presenta, bueno, en este caso a través de este incremento o este diferencial, pues son valores muy cercanos, muy aceptables. Y que dentro de la industria los errores precisamente pues también deben ser lo más pequeños posible. Y esa es una de las características que se tienen y también que nos condiciona para poder utilizar esta metodología. Mientras más pequeños son los errores en la medición, ¿sí?, bueno, no de la medición en sí, sino que presenta la pieza en sus lados, pues van a ser más exactos estos dos datos que obtuvimos de una u otra manera. Entonces, nosotros o como ingenieros fácil podemos determinar el volumen de una pieza con estas características o con esta forma y a través de un cálculo rápido y sencillo podemos determinar pues ese error que presentaría la pieza en su volumen de forma pues más sencilla y muy rápida. Entonces esa sería como la justificación que se puede tener en este tipo con este tipo de análisis. Sin mencionar que, bueno, más adelante en nuestro proceso pues, más simbólico, analítico, ¿verdad?, nosotros pues, los vamos a estar utilizando, los diferenciales, porque van a ser pues parte de nuestro proceso
¿sí? Y que son pues muy importantes. Pues bueno, eso sería todo de mi parte, lo que les quería mostrar en este video, lo que eran diferenciales e incrementos, cómo determinarlos, cómo trabajarlos y un pequeño ejemplo muy sencillo de aplicación. Sin nada más me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.